Trayectoria y configuración de una perspectiva teórica. La sociología latinoamericana propiamente dicha es la perspectiva teórica construida desde América Latina a partir de su experiencia histórico-cultural, y su historia ha pasado por un periodo en el que primaba la simple aplicación acrítica de teorías y metodologías forasteras al contexto latinoamericano. El sociólogo Rui Mauro Maurini da cuenta de esto al señalar cómo bajo la dominación colonial la región latinoamericana no está en condiciones de producir ideas propias y, por tanto, las importa hechas, ya sea absorbiendo las que le aportan los intelectuales o ya sea enviando a sus hombres cultos, sus letrados, para que se adueñaran de ellas. A partir de los procesos de modernización social, político y económico, principalmente en los años 30 y hasta los años 60, la sociología se amplía en el campo disciplinar del conocimiento en Latinoamérica debido a que se crean los programas universitarios de sociología. En este contexto surge la sociología latinoamericana contemporánea, según Marini, como un pensamiento social y como una necesidad de incluir a América Latina en los ciclos de orden, modernización y desarrollo. Después de la crisis empieza en América Latina un proceso de industrialización que permitirá, entre otras cosas, intensificar las relaciones políticas y comerciales entre los países de la región, el relacionamiento fundamental para la creación y la toma de conciencia de la idea de ser latinoamericano, y finalmente la idea base para el comienzo de la teorización de la región. Temas y debates en el surgimiento de la sociología latinoamericana, desde las perspectivas de Gino Germani, Mauro Marini y Antonio García. Estos autores distinguen la mitad del siglo XX como el inicio de la configuración de la sociología en América Latina. Germani propiamente aborda la sociología latinoamericana desde la cuestión de la realidad social, centrándose en ideas sociológicas transformadas o adaptadas en el contexto latinoamericano. Germani es más claro en ubicar América Latina en un contexto de pluralidad y heterogeneidad, es decir, en el sentido de declarar imposible toda generalización en cuanto al desarrollo de la sociología en la región. Germani también es enfático en dividir la sociología latinoamericana en tres etapas importantes. La primera es el pensamiento presociológico. Segundo, la sociología en las universidades. Y tercero, los comienzos de la sociología científica. En este sentido, diverge de la propuesta de historialización de Marini y de García, que se enfocan en los procesos inmediatos de la historia sociológica en Latinoamérica. Desde Marini se habla desde el pensamiento imitativo y reflejo de Europa, caracterizando una gran divergencia de pensamiento en cuanto a la recepción de estas teorías europeas en América Latina. Por su parte, García esboza que la actitud pasiva de Latinoamérica frente a los postulados importados son la garantía de la deshabilitación teórica y política de esos países. Señala que las élites en Latinoamérica eran liberales en lo económico y conservadoras en lo político, debido a que estos intelectuales asumían con naturalidad todos los cambios económicos porque eran los mayores beneficiados y podían seguir generando más capital económico. Sin embargo, en lo político eran una oligarquía, porque no les convenían los cambios que implican la transición del poder. Aún así, García propone una posición similar a la propuesta de Marini, pues plantea que las ciencias sociales en América Latina aparecen en el marco de una política liberal y como una disciplina universalista, en tanto busca establecer leyes generales de la vida social que son válidas independientemente de la historia y la cultura. Por esto, pese a las diferencias entre los autores, estos confluyen en señalar al liberalismo y al positivismo como fuentes económicas y políticas que influencian el pensamiento social latinoamericano. Finalmente, plantean que es necesario el avance de esta ciencia dentro de este periodo,
y al mismo tiempo señalan la importancia del quehacer sociológico y la necesidad de la actualización y la profundización de esta tradición teórica frente a América Latina en un proceso de constantes cambios. Ahora hablemos de los aportes del pensamiento crítico latinoamericano en la formación teórica y en la definición de temas y problemas de la sociología latinoamericana. Para iniciar sería bastante interesante analizar el pensamiento social latinoamericano que representa Alberdi y Caro. A partir de la disolución del Imperio Español, los americanos quedamos expuestos ante el hecho de la independencia, y es aquí donde surge un problema y se preguntan, ¿sobre qué bases jurídicas, políticas y espirituales debían organizarse los estados-nación? Es decir, no se referían tanto al nuevo orden político, sino más que todo al ideal del ser latinoamericano, de mirar cuál sería la forma ideal de vida para este. Fue entonces cuando surgió en el pensamiento hispanoamericano el análisis de la herencia espiritual legada por España. Estas dos formas de pensamiento son representadas por dos élites que son opuestas. La primera propuso como solución a los problemas la orientación de América sobre la base de una educación fundada en los valores propios de la conciencia burguesa y por supuesto del hombre moderno, tal como lo concebían los distintos matices del positivismo. Es decir, esta élite se inclinaba más hacia el pensamiento liberal ilustrado y le apostaba a la idea de desarrollo y progreso. Buscaba además un Estado más moderno y liberal y una cierta automatización de la sociedad civil frente al Estado. La segunda tradición de pensamiento es la que proclama una continuidad de la tradición hispánica como única manera de conservar la autenticidad espiritual y de mantener una equilibrada organización política. Esta élite consideraba a España como su referente más importante y el pensamiento conservador es su referente. Según esta tradición de pensamiento, sí debía haber una independencia político-administrativa de España, pero no se debía romper ni renunciar a la tradición conservadora que conformó América culturalmente. Miguel Antonio Caro fue el pensador más grande que tuvo Colombia políticamente hablando. Siempre sostuvo expresiones culturales o superiores a los hispanos y nunca vio problema o criticó que España no hubiera traído a América lo que la mayoría consideraba la civilización, la gran industria, la técnica, la economía de libre mercado, las libertades individuales, entre otras. Para Caro, todas las ideas y concepciones de un ideal de individuos libres es que buscaban su propio interés y lograban el beneficio de todos. Pero eso no es un tipo o un estilo de vida español, sino que iba en contravía de este. Y según su pensamiento, para América ser fiel a su propia esencia, tenía que ser fiel a la tradición española. De acuerdo con lo anterior, es importante también resaltar la postura que toma Darío Otero Uribe en el Manifiesto del Pensamiento Latinoamericano, el cual junto con su crítica a la universalidad proyectiva inicia el debate del pensamiento autóctono, donde se cuestiona cómo una sola corriente de pensamiento puede determinar todos los contextos. Es algo que plantea Otero Uribe en el desarrollo de su argumento acerca de los límites que tiene el pensamiento. Es una discusión especialmente se enfatiza en el pensamiento y cultura occidental que ha permeado fuertemente la cultura latinoamericana, convirtiéndose en un modelo a seguir. Es decir, en Latinoamérica el papel de la identidad del pensamiento ha estado fuertemente atado al progreso de Europa, dado que los intelectuales y políticos se ligan a corrientes de pensamiento e intentan implementar todas las medidas que se hacen allá acá. Esto se ha generado debido a que se subestima lo propio, pues se ha generalizado y fortalecido la idea de riqueza cultural de Europa. Dicho autor resalta el proyecto de modernidad, los derechos humanos y el aporte cultural en general que Europa ha dado. Sin embargo, considera que el efecto que ha causado en Latinoamérica no ha sido una retroalimentación, sino un plan a seguir de su modelo, tomándolo como suyo, dejando a un lado el juicio crítico, la interpretación y la huella latinoamericana. Es decir, no lo adapta a su contexto, sino que se convierte en una copia mal realizada y por ende también en una cultura mentalmente colonizada. La crítica proyectiva de dicho autor va encaminada al proyecto a seguir de América Latina que se basaría en la autolimitación de la razón, no asumir la modernización igual al occidente,
implementar una economía comunitaria hecha a la medida de las personas, donde las formas de acción y producción no sean individualistas, sino que se efectúen en conjunto. Por otro lado, desde una crítica marxista, la relación entre Europa y América Latina es que es Europa quien está determinando todos estos procesos de desarrollo y de capitalismo mundial, y es la referencia o espejo proyectivo de las nuevas naciones. Por ello, se resalta lo importante que es no copiar lo que ya las élites vienen realizando, sino ir construyendo un conocimiento nuevo que se pueda nutrir de la riqueza cultural latinoamericana. ¿Es posible hablar de una sociología latinoamericana a partir de un proceso de ruptura teórica con la tradición eurocéntrica del pensamiento latinoamericano? El argumento que afirma que hablar de sociología latinoamericana solo es posible a través del proceso de ruptura teórica con la tradición eurocéntrica del pensamiento social se explica a partir de la misma historia de la sociología en la región, pues ha sido marcada por un proceso de colonización desfavorable frente a España. Según Marini, este hecho imposibilitó a la región de producir ideas propias, incluso sobre sí misma. Importaba de Europa materiales manufacturados en la misma cantidad que ideas. De este modo, lo culto, lo ideal, lo válido se medían de acuerdo al pensamiento español. Esta era la marca del colonialismo cultural, el pensamiento latinoamericano, la dependencia cultural que no dejaba al latinoamericano pensar por sí mismo. Su pensamiento era imitación neta. En el siglo XX se toma conciencia no solo de la posición de dependencia frente a las grandes metrópolis, sino también de los errores del pasado que significaron renunciar a la propia identidad. A principios del siglo entonces se empieza a dar la ruptura teórica con la tradición europea del pensamiento social latinoamericano y por ende empieza a darse un pensamiento real y con ello una sociología propiamente latinoamericana. De allí que algunos de los grandes del pensamiento latinoamericano fueron la autonomía cultural y la identidad nacional que se impusieron contra el pensamiento conservador español. Por eso los nombres como Martí y Mariátegui cobran gran relevancia. La guerra dada entre 1939 y 1945 genera en los países de América Latina un proceso de industrialización, impactando enormemente la diferenciación de las clases. Además, consolidó estrechas relaciones comerciales y políticas entre ellos. El pensamiento social propio empieza a caminar por cuenta suya, aunque sin renunciar totalmente a los aportes anglosajones y europeos. Las ideas de América Latina también viajan a Europa y Norteamérica, posibilitando el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento y de amplias perspectivas que permitían comprender la compleja realidad de la región. Es evidente, sin embargo, que la dependencia frente a lo europeo y su producción de ideas no se ha superado del todo. Se puede concluir entonces que no se trata de renunciar e ignorar lo que se produzca en Europa, sino de producir pensamientos a su misma escala y con su mismo peso significativo.